Buenas noches, les saludo en el amor del Señor, a mis hermanos que se encuentran en la casa pastoral y a mis hermanos de nuestro ministerio que van a escuchar y ver esta predicación. Amén. Y a todos los que también a través de YouTube también pueden verla, ¿cierto? Y escucharla. Una bendición grande para cada uno de mis hermanos. Amén. Que Dios les bendiga y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Jehová está con él. Amén. Amén. Un acentito, que Dios les bendiga. Voy a orar para que Dios ponga palabras, ¿cierto?, en mi boca. Amén. Y pueda ser ocupado por el Señor. Amén. Padre mío, Padre bueno, Dios de los cielos, en esta hora, Señor, nuevamente nos dirigimos delante de su presencia. Gracias por ordenarnos, por corregirnos, por limpiarnos, sanarnos, Señor. Amén. Por ayudarnos, Señor, en nuestra debilidad, Señor, en todo lo que usted, amado Dios, hace con nosotros día a día, Señor. Le damos las gracias por todo y le pedimos en esta hora que usted bendiga nuestras vidas, Señor, que me use como canal de bendición. Amén. Para muchos de sus hijos que necesitan, Señor, esta palabra, Señor. Le damos las gracias y le pedimos su bendición en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Cuando David llega a donde Saúl, cuando llega al lado de Saúl cuando él era pequeño, ¿ya? Hay alguien que destaca, ¿cierto?, cómo era Saúl, o sea, cómo era David cuando chiquitito, ¿cierto?, jovencito, y lo destaca en esta palabra, ¿ven? Cómo él era, cómo lo vio él, ¿cierto?, para poder ofrecerlo, ¿cierto?, o para ponerlo delante del rey Saúl como una persona que iba a estar al lado de él y que iba a ser importante en la vida del rey Saúl. Amén. Esto comienza porque en el principio, donde sale el capítulo 16, versículo 1, comienza la historia de David y comienza por qué Dios desecha, ¿cierto?, a Saúl. Y dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Dios llama al profeta Samuel, ¿cierto?, y lo reprende en esa oportunidad porque Saúl había desechado lo que Dios le había dicho por medio de Samuel cuando lo mandó, ¿cierto?, para que él pudiera destruir todo el pueblo y no trajera nada que contaminara al pueblo de Israel. Sin embargo, Saúl no obedeció, ¿cierto?, y dice Dios que lo desechó. Y al desecharlo como rey, ¿cierto?, le dice aquí a Samuel, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl? Porque ya tuvo que entregarle el mensaje de decirle: por la desobediencia, ¿cierto?, Jehová Dios te desechó. Y ha mandado, ¿cierto?, y me ha mandado para que yo levante otro rey en el pueblo de Israel. Amén. Pero aún siendo chiquitito, ¿cierto?, David, pequeñito, un joven, ¿cierto?, porque le dice: anda, le dice, a la casa de Isaí de Belén, y allá hace holocausto, ¿cierto?, invita a aquellos que quieren ir, y la familia de Isaí de Belén llama a todos sus hijos, porque de medio de ellos yo ya he levantado un rey para Israel. Y cuando llega a aquel lugar, ¿cierto?, visita la casa de Isaí de Belén, empiezan a salir los hijos, y el primero que sale, ¿cierto?, dice Samuel, y mira lo grande que era, lo fortachón que era, ¿cierto?, y dice: este es el rey que tienes para el pueblo de Israel. Y Dios le dice a él que Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, le dice, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón del hombre.
Por lo tanto, nosotros nos equivocamos muchas veces en mirar a las personas, ¿cierto? Por su estatura, por cómo vienen vestidas, ¿cierto? A lo mejor por esas cosas. Como seres humanos miramos la carne. Y así miró en un momento el profeta, ¿cierto? Que era uno de los profetas más grandes, ¿cierto? En la historia del Antiguo Testamento. Así miraba él también, se equivocaba. Mas Jehová lo corrigió, ¿cierto? Como nos corrige hoy a nosotros. Y le dice, yo miro el corazón del hombre. Por lo tanto, pasaron uno a uno, ¿cierto? Los 7 hermanos de David, y ninguno de ellos era rey. Más le pregunta, Samuel le dice a Saí, le dice, ¿estos son todos tus hijos? Le dice, no, tengo el más pequeñito que está cuidando las ovejas. Y le dice, llámalo a él, le dice. Y cuando lo llama, ¿cierto? Llega a aquel lugar, y le dice, volvió pues él, e hizo entrar, y era rubio, David, hermoso, de ojos, y de buen parecer, o sea, era bien encachado el niño. ¿Ah? Y dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. A ver. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre él. Silencio, por favor, amén. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Estaba él con Dios, ¿cierto? Lo ungió el Señor, ¿cierto? Y de ahí Saúl entró en depresión. Dice que Dios, el Espíritu de Jehová, se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios permitía que viniera un espíritu malo y atormentara al rey Saúl. Por lo tanto, ahí es donde él pide ayuda, ¿cierto? Y dice, ¿habrá alguien que me pueda ayudar, ¿cierto? Que toque el arpa, ¿cierto? Que toque bien y que toque hermosamente, para que cuando venga ese espíritu malo sobre mí, a través de cuando David tocara el arpa, ¿cierto? Esos espíritus se fueran. Y ahí donde empezaron los hombres, ¿cierto? A decir, mira, hay un joven, ¿cierto? Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, a ver, el arpa, ¿cierto? O un instrumento más chiquitito que el arpa. Que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Jehová está con él. Todo eso habla el varón porque lo destacó, porque lo conocía, ¿cierto? Porque sabía de quién estaba hablando, como para recomendarlo, para que llegara, ¿cierto? No al palacio, sino que donde estaba el ejército de Israel, que tenía que pelear con el gigante Goliat, ¿cierto? Con los filisteos. Y llega a aquel lugar, ¿cierto? David. Llega a aquel lugar, empieza a tocar el arpa, ¿cierto? Y empieza a estar con él. Y Saúl le dice a Isaí de Belén que se lo dejara a él como escudero en aquel lugar, ¿cierto? Para que estuviera con él todo el tiempo que fuera necesario, para que esos espíritus malos no lo atormentaran. Necesitaban la ayuda de él. Dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y él estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Se da cuenta lo que producía? Pero yo sé que no producía eso el que él tocara, sino que Dios venía respaldando a David, porque dice que vino el Espíritu de Dios sobre él y ya no se apartó nunca más de él. Por lo tanto, todo lo que iba a hacer de ahí para adelante iba a ser respaldado por Dios. Cuando David, ¿cierto?, se enfrenta a Goliat, él se había ido a la casa de su padre y volvió nuevamente a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la guerra delante, ¿cierto? Y cuando él va llegando donde su hermano, se encuentra con la situación de que había, ¿cierto?, un varón que desafiaba a los escuadrones del pueblo de Israel, ¿cierto? Y lo tenía atormentado. Porque la verdad que nosotros, como medía, ¿cierto?, el arca de Noé, así mide también Dios la estatura del gigante Goliat, ¿cierto? Que nosotros de aquí al techo tenemos 2.50 más o menos, 2.25, ¿cierto? Pero Goliat medía 3 metros, ¿cierto?
¿sí? 3 metros y un palmo, ¿ya? 3 metros y un palmo, quiere decir 3 metros más o menos como mi mano, son casi 20 centímetros, medía 3 metros 20 centímetros más o menos de estatura, o sea, pasaba esto para arriba mucho más. Por lo tanto, si nosotros vemos que esto tiene altura, imagínense un jovencito de 15, 16, 17 años más o menos, que era el rey David, peleando con un gigante más o menos de esa estatura, ¿ya? Que es más arriba, ¿cierto? Cuando él salía, ¿cierto? Y desafiaba a los escuadrones del pueblo de Israel, nadie quería ir a pelear con él. Todos le tenían miedo. Mas Saúl tuvo que decir que aquel hombre que fuera, ¿cierto? Y cortara la cabeza de aquel gigante Goliat, ¿cierto? Él le iba a dar mucho dinero, muchas joyas, y que le iba a dar a su hija en premio como regalo para que se casara. Tuvo que hacer eso para que alguien fuera a hacerlo, o sea, con un interés, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Ninguno aceptó. Ninguno fue valiente de los escuadrones del pueblo de Israel, ninguno. Cuando llegó David a aquel lugar y vio que los hombres estaban atemorizados, ¿cierto? Y él ya había sido destacado, dice que era valiente, vigoroso, valeroso, ¿cierto? Yo veía la palabra, ¿cierto? Y decía vigoroso, tenía fuerza. Y él lo destaca porque cuando ve toda esa situación, ¿cierto? Llega donde el rey Saúl y enojado, ¿cierto? Porque aquel varón estaba desafiando los escuadrones del pueblo de Israel y nadie salía a pelear con él. Y él partió donde el rey Saúl le dijo, yo quiero ir a pelear con él. Y le dice, pero ¿cómo tú vas a pelear con él si él es varón de guerra desde su juventud y ha peleado, y tiene jabalina, tiene espada gigante? ¿Cómo va a ir a pelear con él? Y le dice, mire, le dice mi rey, yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía el oso y yo peleaba con él y lo mataba. Venía el león y miren lo que dice, escuche esa parte, le tomaba la quijada y se le hacía tira y lo mataba. Es como la fuerza que tenía Sansón cuando... Por eso que habla de que era vigoroso, era fortachón David, y era niño, era joven, era valiente. Por lo tanto dice, así como él, así como maté al oso, maté al león, así voy a matar a ese gigante. Así lo voy a matar. Y le dice el rey Saúl, le dice ya, vaya, pero tiene que ir con la armadura que yo le tengo para que vaya a pelear. Pero la armadura no le servía a él. Por lo tanto, él partió, ¿cierto? Con sus piedras y con su honda, 5 piedras. Amén. Las cuales llegó a enfrentar, ¿cierto? Al Goliat, ¿cierto? Y Goliat y le dice, ¿por qué vienes con palo? Le dice, a pelear conmigo, le dice Goliat. ¿Acaso crees que soy perro? Hoy le dice, entregaré tu cabeza y tu cuerpo, le dice a los chacales, ¿cierto? Del desierto, y a las aves del desierto para que te coman, le dice. Y él, como era tan valiente, ¿cierto? Le dice, tú has desafiado a los escuadrones del Dios de Israel, el cual hoy día a ti te va a entregar en mis manos. Yo te voy a matar, le dice. Y yo voy a cortar tu cabeza, le dice. Y voy a entregar tu cuerpo a las aves, ¿cierto? Y a los animales de aquí, le dice. Y cuando va, ¿sabe qué? Yo cuando leía la palabra del Señor, decía que él iba frente a Goliat, pero en un momento él agarra vuelo, corre hacia allá, ¿cierto? Valiente, imagínense un tremendo gigante y él corre contra él, no se esconde ni se va. No se intimida. No se intimida, sino que él en vez de salir arrancando, no, él va a pelear con él, va a enfrentarlo. Dice que corre hacia él y corre con la onda, ¿cierto? Y cuando da el tiro, ¿cierto? Dice que le queda incrustada. No le pega no solamente, sino que le queda incrustada la piedra ahí. Y al quedar incrustada la piedra, él cae al suelo, ¿cierto? Y él va y toma la espada de él, con la misma espada de él, y le corta la cabeza. Eso es lo que hace David, ¿cierto? Pero no con su fuerza. Amén. Porque sí él tenía fuerza, él lo había destacado. Pero hay algo que él fue, ¿cierto? Que fue que Dios lo respaldó. Amén. Todavía él no era rey de Israel. Pero no podía él morir por las manos de Goliat.
Porque Dios ya lo había ungido como rey. Él no podía morir en ese momento. Porque ya lo había ungido. Dijo, él será el sucesor, ¿cierto?, del rey Saúl. Y lo que yo destaco, ¿cierto?, de esta historia y de esta predicación es que alguien hable bien de ti. Que alguien pueda destacar, ¿cierto?, y decir, yo te recomiendo a ese hermano. Yo te recomiendo a esa hermana. Yo te lo recomiendo a él. Porque entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Que la gente pueda decir, yo he visto a un hermano del ministerio de la restauración, que es valiente, valeroso, prudente en su hablar, ¿cierto? Y que Jehová esté con él. Que todo lo que pueda hacer sea respaldado, ¿cierto?, por Dios. Porque lo principal es que Jehová, Dios, nuestro amado Dios, esté con uno para que nos respalde en todo lo que hagamos. Amén. Grábese estas palabras en su mente y en su corazón. Y si no, subrayela, ¿cierto?, en el capítulo 16, versículo 18. Que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, siendo un niño, ya él lo estaba destacando como un hombre de guerra, porque una vez que él mató al gigante, ¿cierto?, él lo dejó el rey Saúl en la fila, ¿cierto?, como guerrero, partió con su amigo Jonathan, hijo de Saúl, y partieron a la guerra, y empezaron a matar filisteos, y mataron filisteos. No terminó ahí su lucha, cuando ese gigante se levantó en contra del pueblo de Israel, sino que continuó su lucha, porque cuando empezó a ir a la guerra, sucedió algo. Cuando él venía de vuelta, ¿cierto?, las mujeres empezaron a cantar, Saúl mató a 1000, David a sus 10.000. ¿Y qué es lo que entró, aparte del espíritu depresivo que tenía el rey Saúl y ese espíritu que lo atormentaba? Vino la envidia contra el rey David, ¿cierto?, y quiso matarlo. Y empezó a buscar cómo cranear, ¿cierto?, para matar al rey David. Y lo mandó más a la guerra. Le dijo, si te quieres casar con mi hija, mire lo que me dice, tendrás que ir y conseguir 100 prepucios de los filisteos para que te puedas casar con mi hija. Y fue, mató a 200 y le trajo 200. ¿Me entiendes? Y de ahí, ¿cierto?, más le entró la envidia y de ahí comenzó su lucha donde él tuvo que huir, arrebatarse del pueblo, ¿cierto? Porque ya Saúl lo quería matar por todos lados. Así que tuvo que esconderse y todo eso. No terminó su lucha, siguió su lucha y sus dificultades, ¿cierto?, aún con su rey, ¿cierto?, que en un momento tuvo él para matarlo, pero no lo mató porque a lo mejor el pueblo de Israel le dijo a Samuel, danos rey para que nos gobierne. Jehová Dios respaldó, ¿cierto?, la petición del pueblo y respaldó a Samuel para elegirlo como rey a Saúl, pero estaba con la unción de Dios, por lo tanto dijo, yo no me voy a levantar en contra de un ungido de Jehová. Estuvo a punto para poder matarlo, pero no lo mató. No se levantó en contra de un ungido, porque dice la palabra del Señor que hay aquel que se levante en contra de un ungido de Dios. Amén. 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 Por lo tanto, toda esa lucha tuvo él, pero fue destacado, ¿cierto? Y en lo que yo destaco hoy día, de lo que Dios me ha entregado, de cómo la gente puede hablar bien de ti. Amén. Cómo es tu comportamiento, porque dice que era hombre de guerra prudente en sus palabras, que debe ser sabio en sus palabras, de lo que hable, de lo que diga, de cómo se comporte, ¿cierto? Que es lo que nosotros enseñábamos ese día en los varones. Cómo debíamos de ser, ¿cierto?, en nuestra casa, para que después pudiéramos gobernar bien la casa del Señor. Porque si no gobernamos bien nuestra casa, ¿cómo vamos a gobernar lo de Dios? Que Dios nos ayude, amén. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, que sé que es hermosa, ¿cierto? Porque Dios nos enseña que se puede levantar un gigante de mucho más de 3 metros. Pero Dios necesita hombres y mujeres valientes que lo puedan vencer. Amén. 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 Porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que van a escuchar, ¿cierto?, y ver esta predicación. Y ha sido cortita, ¿cierto? Pero sé que usted va a tomar, ¿cierto?, lo que Dios hoy día ha podido hablar a su vida. Amén. Así que me despido glorificando a mi Señor. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le bendiga, amén. Amén. Despídalo, pastor.